Hola con todos, yo les voy a hablar sobre el tema la democracia representativa y deliberativa a través del diálogo y el voto universal. Este tema abarca con 6 subtemas más que son los siguientes. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Lo primero que debemos saber sobre este subtema es qué es igualdad. La igualdad es un concepto que hace referencia a una equivalencia entre dos o más elementos. Es un principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos sin discriminación alguna. El principio de igualdad expresado en el sufragio universal consiste que en un primer momento el voto fue un derecho asignado únicamente a ciertas personas que reunían determinados requisitos, como lo eran la edad, el sexo y las propiedades. Las personas esclavizadas han sido excluidas del ejercicio de todos sus derechos a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca se ejerció en ellas el principio de igualdad y tampoco tenían el derecho a sufragar. En cambio, los propietarios, a diferencia de las personas esclavizadas, sus amos eran los únicos que disfrutaban de todos los derechos posibles que tenían. Los propietarios eran los únicos que podían sufragar según la Carta Constitucional de 1830. En la Constitución de 1861 se elimina el requisito para la propiedad privada para adquirir la ciudadanía. La abolición de la esclavitud fue la que permitió que las personas esclavizadas adquieran la condición de ciudadano y puedan acceder al voto. El segundo subtema es el diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso. El disenso consiste en plantear un desacuerdo con respecto a algún tema en particular. Es posible manifestar desacuerdo sin ser juzgado o excluido. El consenso, en cambio, es estar de acuerdo en algo que ocurre como resultado del acuerdo al que llegan las partes que tienen posiciones divergentes y que es satisfactorio para todos. Diálogo. Describe a una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es también una discusión o contacto que surge en el propósito de lograr un acuerdo. El tercer subtema es el significado de la representación política en la democracia representativa. ¿Qué es la representación política? La representación política es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro, en defensa de su interés. Es una relación de muchas personas, decenas, centenas, miles o millones, con una sola, que es su representante, quien llegó al poder por la confianza depositada en él. La representación política se presenta a menudo como la forma más eficiente de la democracia posible en sociedades de masas, argumentando que permite una decisión eficaz. En la representación política se toma en cuenta que el número de representantes guarde proporción con el número de votantes. Caso contrario, se podría hablar de una sub o sobre-representación. La subrepresentación significa representación escasa, sobre-representación, representación en exceso. El cuarto subtema es la rendición de cuentas, sistemas de control y revocatoria del mandato. Rendición de cuentas o rendición de cuentas democrática se refiere al proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia y fiscalización. Actualmente es considerado un mecanismo necesario para el funcionamiento de la democracia y el combate a la corrupción. La corrupción es una de las peores lacras porque implica el uso abusivo de los recursos del Estado para fines particulares, lo que carcome el desarrollo de los pueblos y los mantiene en la pobreza y el atraso. La Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social fue creada en el año 2013 en el Ecuador. Se aprobó la Ley Orgánica, Transparencia y Control Social.
Los objetivos de la función de transparencia y control social son los siguientes: promover e impulsar el control de las entidades del sector público o privado, que realicen acciones de interés público y que lo hagan con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentar e incentivar la participación ciudadana. Proteger y promover el ejercicio de derechos. Prevenir y combatir la corrupción. El quinto subtema es el principio de deliberación, procedimientos colectivos de toma de decisiones. Deliberar es una actividad que realizamos cuando nos comunicamos o cuando es necesario tomar una decisión sobre algo. La deliberación se efectúa a través del diálogo, que debe ser franco, abierto, respetuoso, es decir, garantizar la libertad de las personas de expresarse sin ser juzgadas. Los mecanismos de deliberación pública. Hay que crear espacios de deliberación comunitaria, como por ejemplo una asamblea popular donde participen los afectados y puedan compartir sus experiencias. La deliberación ciudadana es fundamental porque la democracia representativa tiene su límite en la expresión. Los actos deliberativos comunitarios que se realizan permiten ubicar fallas o aciertos, que generen procesos de rendición de cuentas que harán que estas personas cuenten con el respaldo de la población o el rechazo. El sexto y último subtema es la complementariedad entre democracia representativa y deliberativa. Los espacios de diálogo y de deliberación son importantes para fortalecer la democracia representativa, pues son herramientas que posibilitan comprender mejor una realidad y tomar decisiones. El diálogo se convierte en una estrategia poderosa para resolver los problemas, de manera contraria a la violencia y a la sumisión. Así se evitarán conflictos y malos entendidos. Una democracia deliberativa debe tener espacios de diálogo permanentes entre la sociedad y las autoridades. La democracia representativa puede verse fortalecida por la democracia deliberativa cuando el pueblo entra a dialogar. La creación de espacios de deliberación comunitarios donde el pueblo evalúe la gestión de sus autoridades es fundamental, pues es necesario hacer un seguimiento al cumplimiento de las ofertas y encontrar el camino para solicitar que se corrijan errores, que se hagan propuestas para la solución de nuevos problemas y que estos esfuerzos ciudadanos por generar pensamientos orientados a la solución.